Muan respondió que él también la había extrañado durante esos 7 años. La chica, con lágrimas en los ojos, preguntó en un tono tranquilo qué había pasado y cómo había llegado allí. Sin querer hacerla sentir culpable, Muan simplemente respondió que ahora todo estaba bien. Al notar sus heridas, lo abrazó aún más fuerte, pidiéndole perdón por haberlo lastimado. En ese momento, los chakras de ella aparecieron detrás de Muan. Ella no entendía que estaba mal, ya que se dirigían directamente hacia él. La señora Jung dio un salto hacia atrás e intentó influir en ellos, gritando que ya era suficiente y que debían detenerse. Muan agarró su espada, dándose cuenta de que tendría que intervenir. Por más que Yazul intentara detener los chakras de luz lunar, no podía hacer nada. Su cuerpo no respondía, y ya no podía controlarlos. Cuando los chakras de luz lunar se acercaron, Muan desenvainó su espada y, en un instante, repelió todos los ataques dirigidos hacia ellos. Pero mientras se protegía de los chakras, un tipo de vara de madera comenzó a volar hacia Jason. Sin sentir un peligro particular, intentó detener el objeto con energía de caos plateado, pero tan pronto como lo hizo, el objeto se desmoronó y una gran cantidad de agujas volaron hacia ella. Al terminar con los chakras, Muan vio lo que había ocurrido detrás de él. A él respondió que había sido herida por agujas, pero aún no entendía cómo había sucedido. En ese momento, apareció Saen, un subordinado de la bruja blanca de la noche silenciosa, y se lanzó al aire hacia su señora con la intención de deshacerse de ella. En sus manos tenía cuchillas que había estado escondiendo todo este tiempo. Saen nunca logró acercarse a la joven, ya que fue detenido por el maestro Ko. Ko Musan derribó al súbdito de la bruja blanca, lo inmovilizó y presionó su espada contra su cuello. De hecho, el maestro Ko solo permitió que apareciera porque el oponente era un maestro de técnicas de sigilo, cuya presencia era muy difícil de detectar. Al ver que Saen fue quien lanzó las agujas contra ella, la chica se congeló de sorpresa. Cuando Muan, preocupado, le preguntó si estaba bien, ella seguía preguntándose por qué alguien que la había cuidado todo este tiempo decidió traicionarla. En respuesta, Saen gritó si realmente estaba preguntando eso. Le recordó que la señora de la Noche Blanca no debía dejarse llevar por emociones, ya que era una bruja, un arma mortal que existía para matar, siendo confiable solo para sus aliados. Con una furia increíble, continuó gritando que había puesto mucho esfuerzo durante 7 años en usar el arte mental del caos para borrar sus recuerdos y deshacerse de sus emociones. Había esperado que los chakras de luz lunar cultivaran la locura en ella, pero ahora todo se había desmoronado. Al verla en ese estado, comenzó a gritar que su joven señora era un error, una nulidad, una perdedora inútil. En el momento en que Ul comenzó a sentir desesperación por las palabras de alguien tan querido para ella, sus chakras perdieron fuerza y cayeron al suelo. Al ver esto, Muan dijo que ahora era claro que la energía demoníaca que venía con los chakras de luz lunar no podía ser controlada y que, al final, esa energía terminaría consumiendo a una persona. Saen continuó gritando furioso, esta vez señalando que Jin Muan era su principal problema porque seguía apareciendo frente a la joven señora y arruinando sus planes. Declaró que debería haberlo matado cuando estaba débil hace 7 años. Tras estas palabras, Jason no pudo soportarlo más, gritó y preguntó por qué Saen se comportaba así. Dijo que tenía emociones, que aún podía controlarlas y que pensaba seguir cumpliendo las órdenes de su señora como siempre lo había hecho. Pero Saen creía que esto era el final. Con lágrimas en los ojos, preguntó qué podía hacer alguien que sentía algo por el sucesor del clan celestial del norte, enemigo de la noche silenciosa. A sus ojos, ella debía convertirse en la bruja que sembrara el miedo de la noche silenciosa en los corazones de la gente de las llanuras centrales. Añadió que una bruja no podía enamorarse ni dejarse llevar por los sentimientos, ya que las emociones personales eran tan temporales como un destello de llama. Según la filosofía de la noche silenciosa, estas emociones pondrían en peligro sus planes, por lo que no debía haber lugar para sentimientos en ella. Con lágrimas en los ojos, Jasol comenzó a justificarse desesperadamente, diciendo que todo esto era muy inesperado y la confundía, esperando comprensión. También preguntó si su señora sabía lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Saen respondió con lástima que, de hecho, su señora había ordenado deshacerse de quien consideraba un error. Al escuchar esto, Jasol quedó paralizada al darse cuenta de que la persona a quien había servido toda su vida había decidido abandonarla.
Según Saen, su señora había dicho que no podía confiar en su sucesora. Estaba preparada para esta situación y ordenó a su sirviente que eliminara a Jasol si notaba algún cambio en sus emociones. Creían que no necesitaban a la imperfecta señora de la Noche Blanca y que, en este caso, tendrían que buscar otro recipiente para criarla. Jasol no podía creer que las palabras de Saen fueran ciertas. Muan respondió que, en ese caso, ella era simplemente una víctima que la Bruja Blanca estaba utilizando para lograr los objetivos de la organización de la Noche Silenciosa. De repente, Jasol hizo una mueca de dolor y comenzó a caer. Muan logró atraparla, pero vio que todo su cuerpo comenzaba a temblar y sangre empezaba a fluir de su boca. Saen decidió no ocultar lo que le estaba ocurriendo y admitió que la había herido con agujas del espíritu azul, que contenían una energía que reaccionaría de manera fatal con la energía del caos plateado. Si esto sucedía, su propia energía y flujo sanguíneo se desbordarían, llevándola a la muerte. Tras revelar la verdad, Saen, con un increíble sentimiento de culpa y lástima, preguntó nuevamente por qué Jasol había recuperado sus emociones, obligándolo a hacer algo tan cruel. Muan, lleno de rabia, preguntó amenazadoramente qué le había hecho. Con una fuerte sed de sangre, le ordenó a Saen que ayudara a Jasol, quien estaba sufriendo. En ese instante, la energía fría comenzó a reunirse alrededor de Saen. Muan, dándose cuenta de que se trataban de chakras de hielo, ordenó a Ko que huyera de inmediato de ese lugar. El maestro Musang sabía que ya no podía contener a Saen en una situación tan peligrosa, así que se vio obligado a retroceder. Sin embargo, incluso así, los chakras continuaron persiguiéndolo. Después de enfrentarlos varias veces, aterrizó en el suelo y logró detener el ataque enemigo, pero ya era demasiado tarde. Se encontraban en una posición incómoda para detener a Saen, quien se desvaneció en el aire. El guardaespaldas de la joven señora, la sucesora de la Bruja Blanca, se despidió de Jasol antes de desaparecer. Amenazó al heredero del clan Celestial del Norte diciendo que esto no era el final. Justo momentos después de que el guardaespaldas desapareciera, Jasol comenzó a sentirse aún peor. Muban y Somusang se dirigieron de inmediato a la residencia de la familia Tang. Lady Mei acababa de terminar de hacer ropa para el joven maestro. Estaba feliz de verlo y compartió inmediatamente la buena noticia de que había logrado hacer un buen reemplazo para el regalo del tío Juan. Sin embargo, la espada del norte no le prestó atención en absoluto. Pasó junto a ella llevando a una chica de cabello blanco en sus brazos, con sudor frío en su rostro y una expresión de verdadero desespero. La chica de cabello blanco obviamente estaba gravemente herida. En ese momento, Merai se dio cuenta de que Muban estaba en una situación extremadamente difícil. Ya sabía que Muban tenía sentimientos por otra mujer. Al ver que incluso el maestro Seo caminaba con una expresión muy preocupada, entendió que tenían prisa por regresar y conseguir ayuda. La chica decidió no interferir en lo que estaba ocurriendo y permaneció en su lugar. Cuando Muban llegó a la casa del señor Kon, escuchó un grito histérico del científico de las tres mentes desde la entrada. Muban se disculpó con él y prometió explicarle los detalles más tarde, tras lo cual pidió al maestro del veneno que examinara a la chica inconsciente que estaba sufriendo convulsiones. Tan pronto como entregó a Ul en manos del maestro de los 10,000 venenos, se vio obligado a escuchar el descontento de su estratega, Ajin. Este, lleno de pánico, no podía imaginar que realmente hubiera traído a la señora del Caballero Blanco. Preguntó cómo Muban siquiera pensó en llevarla a la capital. Muban respondió con calma que no tenía otra opción, ya que la situación se había salido de control. En respuesta, el erudito de las tres mentes gritó que, aunque no sabía qué estaba ocurriendo entre él y esa mujer, valía la pena pensar que apenas se habían librado de las acusaciones de que el clan del norte estaba colaborando en secreto con la Noche Silenciosa. El estratega, impactado por lo que estaba pasando, exclamó que la gente de las llanuras centrales no confiaría ciegamente en él y que la familia Tang, que había decidido apoyarlo públicamente, también estaría en una posición difícil. No podía entender cómo alguien tan precavido como Jin podía hacer algo así. Muban, sintiendo una tensión increíble, respondió mientras se agarraba la cabeza que no sabía qué más hacer, ya que ella no tenía a dónde ir y, además, estaba en una condición grave. También confirmó que era consciente de que las llanuras centrales podrían usar esto para acusarlo de colusión con los enemigos. Muban estaba verdaderamente desesperado,
pero prometió que se encargaría de todo tan pronto como ella despertara y se recuperara. Era la primera vez que Ajin Woo lo veía en un estado tan vulnerable y entendió que el heredero del clan del norte simplemente no era capaz de darse cuenta de lo que había hecho. Al ver al guerrero Seo Musan frente a él, el científico dirigió su atención hacia él, preguntándole por qué no detuvo a Jin, incluso cuando estaba a su lado. El maestro Ko respondió con tensión que no pudo hacer nada, ya que tenía que seguir las órdenes de su maestro. La magnitud de lo terrible de la situación no le daba paz al científico. Con las manos juntas frente a él, Ko le pidió al estratega que no se preocupara tanto. Dijo que se aseguró de que no hubiera testigos en el camino de regreso y que sus subordinados todavía estaban patrullando el área alrededor de la casa. Tras estas palabras, invitó al estratega a pensar en lo que debían hacer a continuación. Ajin Woo, conmocionado por lo que estaba ocurriendo, no pudo moverse. La realización de la situación lo hizo gritar mientras su cuerpo temblaba. Suspiró profundamente y dijo pensativamente que nunca imaginó que este sería su primer conflicto con el gentil caballero. Luego, se recordó a sí mismo que todos los héroes tienen a una mujer que puede meterlos en problemas. En realidad, Ajin Woo nunca pensó que esto podría aplicarse también a Muban. Mirando a su maestro, dijo que, ya que las cosas habían llegado a este punto, era su trabajo encontrar qué hacer a continuación y ofrecer opciones al equipo. Tenía que resolver esta situación de la forma más rápida y silenciosa posible para que nadie supiera jamás de ella. Como de costumbre, Manruan era el único que no estaba al tanto de lo que ocurría. Estos eventos sucedieron durante su entrenamiento vespertino, pero el ruido lo hizo detenerse y mirar a su alrededor. Al asomarse al edificio donde estaba su mentor, vio a una chica de cabello blanco tirada en el suelo, sufriendo convulsiones. Rascándose la parte trasera de la cabeza, no podía entender quién era ella ni cuál era su relación con su joven maestro. Después de que el clan celestial del norte fuera destruido, incluso las casas y edificios abandonados fueron quemados hasta reducirlos a cenizas. Hace 7 años, la bandera de la Alianza fue colocada sobre el lugar donde una vez estuvo el clan celestial del norte. La rama norte de la Alianza Celestial Central tenía la tarea de vigilar las actividades de la organización Noche Silenciosa y suprimir cualquier actividad de ellos, tal como solía hacerlo el clan del norte. Sin embargo, debido a la irresponsabilidad de aquellos a quienes se les confió esa seria responsabilidad, cometieron un error terrible y fueron destruidos al instante. Cuando se enfrentaron al anciano y su ejército, sintieron la ira de aquellos a quienes tanto temían. La vanguardia de la Noche Silenciosa, bajo el control del maestro de los 1000 sonidos de la muerte, comenzó a moverse, y Yan Chang-hao personalmente eliminó a aquellos que se suponía debían detener cualquier actividad de su organización. Después de la destrucción de las fuerzas principales, la rama del norte se vio obligada a retirarse y enviar una solicitud de ayuda a la Alianza Celestial Central. Por lo tanto, se envió un destacamento de invasores liderado por su comandante Shim Wan Lee. Sus lugartenientes eran Yang Woo, Hong Won-ui y los hermanos Wan. Al salir de la capital, Shim Wan Lee pensó que haría todo lo posible para que su padre lo reconociera. Imaginaba que pronto su padre estaría orgulloso de que su hijo formara parte de las fuerzas invasoras y liderará a casi 1000 guerreros para erradicar la organización Noche Silenciosa. Sin embargo, el rey demonio carmesí, Chimu, nunca llegó a verlo partir. Pero el joven maestro Shim no pensaba rendirse y prometió que pronto regresaría como un héroe venerado por todo el mundo. Estaba decidido a encontrar una nueva fuerza dentro de sí mismo, sin importar qué, para derrotar a los 9 monstruos inmortales. Saliendo de la capital bajo una tormenta de aplausos del público, se dirigió mentalmente a su padre deseándole buena salud hasta el momento en que pudiera saludarlo con orgullo. El ministro Bao y la estratega en ascenso de la puerta occidental, In, observaron cómo los invasores se ponían en marcha. El señor Desen preguntó a la joven dama si Dam Soyun acompañaría a esos guerreros. Hon respondió que Shim Wan Lee necesitaba una oportunidad para destacar, por lo que Dam Soyun solo iría a ayudar si los invasores fracasaban. El ministro consideró que esta respuesta era digna de ella, pero se preguntó si una persona que valoraba la justicia realmente se quedaría al margen. Al escuchar que la prioridad del líder de la Asociación del Dragón Azul eran los bandidos antes que la Noche Silenciosa, el ministro concluyó que no tendría tiempo para distraerse de su tarea por el momento. Aún así,
admitió que confiaba en que Dam Soyun se ocuparía de todo por su cuenta. Después de esto, la señorita In recordó que, dado que los invasores habían salido de la capital, era hora de poner en marcha su plan general para destruir al enemigo interno. Con confianza y frialdad, afirmó que pronto encontraría una excusa. El ministro Bao depositó sus esperanzas en ella para que encontrara una brecha en la defensa del estratega, lo que colocaría a la Alianza Celestial Central en una posición incómoda. Antes de esta conversación, la persona más poderosa de la Alianza Celestial visitó a quien llamaba su maestro. Se inclinó ante el hombre que, como una deidad, yacía sobre almohadas fumando una larga pipa, cubriendo todo a su alrededor con un espeso humo. Este rey, que estaba por encima del ministro, era el representante de los 9 cielos, el guerrero invencible Yul Jon del clan lunar. El ministro informó que se había creado un destacamento de invasores y que se les había enviado para enfrentarse a la vanguardia de la noche silenciosa. También mencionó que hubo una pequeña conmoción, pero que lograron reclutar a las personas necesarias. Conocido como guerrero invencible, el hombre con el punto en la frente estaba satisfecho con el éxito de sus subordinados. Elogió al ministro y le pidió que transmitiera su felicitación a otro miembro de los 9 cielos, el sabio Xun Ha, quien desarrolló el plan para crear esta unidad. Sin levantar la cabeza, Desen agradeció al maestro y mencionó que debía plantear una cuestión más. Continuando con su pipa, el señor Yul Jon le pidió que no dudara. Resultó que el ministro creía que podría necesitar despertar al demonio del caos. Al escuchar sobre el demonio del caos, el guerrero invencible se dio cuenta de que el ministro tenía miedo de algo. Dijo que eso significaba que el ministro temía al chico que había mencionado antes. El ministro Teas, sin levantar la cabeza, respondió que querían estar preparados ya que el futuro era incierto. Exhalando otra nube de humo, el guerrero invencible rió satisfecho y dijo que el clan celestial del norte era realmente fuerte, porque incluso cuando le quitaron todo, logró criar a un niño tan asombroso. Esto puso al inquebrantable ministro en una posición incómoda. Como resultado, Yul Jon permitió que sus subordinados usaran al demonio del caos como quisieran. El guerrero invencible quería ver hasta dónde podían llegar Muban y sus compañeros. Encontró esto muy emocionante, así que deseaba que el maestro JYN lo entretuviera un poco más. Después de que el ministro dijo que tenía todo listo, la señorita Erin respondió que, en ese caso, tomaría medidas lo antes posible. A pesar de que Xiu Sang había dejado su puesto, pudo obtener informes recientes de que Salan Nar había destruido la Alianza Celestial del Norte hace un par de meses. Había sospechado que algo así podría suceder, pero ahora estaba claro que finalmente habían hecho su jugada. El científico Hajen Wall estaba emocionado por ver si la situación cambiaría con la intervención del grupo de ataque. Al mismo tiempo, Muban, escuchando las conversaciones, pensó con tristeza que la impenetrable muralla de la forma del clan celestial del norte había sido reemplazada por unas tropas aliadas impotentes. Un momento después, vio a la señorita Tan llevando comida al edificio donde estaba Hul. Muban quiso agradecerle por la ropa que le prestó, pero la dama pasó sin prestarle atención. Su actitud fría lo hizo sentirse incómodo por primera vez en mucho tiempo. Cuando Meray entró, pidió a su tío que fuera a descansar, diciendo que ella misma cuidaría al paciente. En ese momento, mientras el señor Tan salía y comenzaba a estirar su cuerpo, Muban se inclinó profundamente y le agradeció por su gran servicio. El anciano respondió que todo estaba bien, pero le pidió que escuchara algo sobre el estado de la chica de cabello blanco. El maestro de los 10,000 venenos se encargó de la circulación de sangre y del corazón de la chica usando energía chi, pero aún no podía identificar con precisión la causa raíz de su condición. Creía que valía la pena esperar hasta que recuperara la conciencia y mejorara un poco antes de intentar otros métodos de tratamiento. Observando a su sobrina alimentar a la inconsciente chica de cabello blanco, el maestro Kimon dijo que no podía asegurar si siquiera despertaría. Muban, como antes, se disculpó humildemente por las molestias y agradeció al gran maestro de venenos. En respuesta, Kimon, sin mirar en la dirección del joven maestro del clan del norte, prometió que haría todo lo posible para cumplir con esta petición personal, a pesar de que la situación era difícil y peligrosa. Haciendo todo lo posible por descubrir cuál era el problema con la condición de la paciente, antes de irse de vacaciones para investigar, el señor Kimon le pidió a Meray que comprara medicinas antes de que el sol se pusiera.
Esta tarea requería muchas cosas, por lo que ofreció llevar a su aprendiz con ella. La comunicación con sus camaradas se volvió bastante fría, lo que hizo que Muban recordara nuevamente cómo se sentía la soledad. Entendía que solo él era el culpable de esto, ya que, por el bien de Ul, tuvo que poner a quienes lo apoyaban en una posición muy peligrosa. A pesar de esto, nadie lo abandonó y solo siguieron silenciosamente haciendo lo necesario. Aunque Channing no se había recuperado del todo, decidió dejar la residencia de la familia Tang diciendo que no podía descansar más, ya que el jefe se enfadaría porque tenía muchas cosas por hacer. Muban, sintiéndose culpable hacia su camarada, se disculpó con él diciendo que era su culpa lo sucedido. Mirando a los ojos al jefe de la familia Jin, Channing respondió que todo estaba bien porque la luna oscura habría intervenido en esto sin él. El maestro de la transformación le pidió que no se preocupara, diciendo que solo fue un accidente y también una verdadera vergüenza para su organización. Después de estas palabras, se despidió de Muban y dejó la residencia junto con sus animales. Suspirando profundamente, Muban entendió que no podía influir en la situación de ninguna manera y solo esperaba que, con el tiempo, todo volviera a su lugar. Mientras tanto, el estado de ánimo de los residentes de la capital comenzó a cambiar. La gente sucumbió al pánico por el ataque de la noche silenciosa y pensó que debían reunir provisiones por si acaso. Por otro lado, todavía tenían la esperanza de que las fuerzas invasoras lograran detener al aterrador enemigo. La señora Mea y Mian Ruan, caminando por una de las calles abarrotadas, no prestaron atención a las conversaciones porque habían sido enviadas a conseguir medicinas para su paciente inesperado, lo que ponía a todos en riesgo. Cuando la señora Tan entró en una de las tiendas para revisar el surtido, Man Ruan decidió quedarse afuera para no molestarse en estudiar las medicinas. En ese momento, 3 maestros que pasaban lo notaron. Al ver a Ruan frente a ellos, supieron que era lo que se llama un sabueso de sangre rabioso. Los jóvenes estaban fascinados con su personalidad y comenzaron a elogiarlo por su desempeño durante la selección para el escuadrón de invasores, hablando de lo increíble que era a pesar de haber perdido. No dejaron de alabar lo intenso y caótico que era Ruan. Tomándolo de los brazos, comenzaron a gritar que el destino los había bendecido con este encuentro, tras lo cual lo arrastraron a la taberna más cercana con las palabras de que no podían irse sin escuchar sobre su infancia y entrenamiento como un sabueso de sangre rabioso. Man Ruan no tuvo tiempo ni de darse cuenta de cómo terminó dentro de la taberna. Sus nuevos amigos intentaron obligarlo a beber, diciéndole que se parecía más a un cachorro cobarde que a un sabueso rabioso, ya que ni siquiera había probado el licor fuerte. La atractiva visión de comida y alcohol gratis, junto con las palabras de que sus nuevos camaradas habían venido solo para escucharlo, comenzaron a tentarlo a aceptar la propuesta. Pensó que hacía mucho tiempo que no bebía alcohol. Man Ruan decidió que bebería una vez, ya que la tienda del doctor estaba muy cerca y podría regresar rápidamente con la señora Tan. Mientras disfrutaba del alcohol, pensó que era un regalo para él por todo el arduo trabajo que había hecho últimamente. Estaba muy complacido de experimentar nuevamente la alegría que el alcohol le había traído en el pasado. Sin embargo, de repente vio que una mujer con ropa muy reveladora se unió a la mesa. Man Ruan sabía quién estaba frente a él, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Erin, de la familia Bestgate, apareciera a su lado. El guardaespaldas de la dama también se acercó a la mesa y, con un tono serio, pidió a todos los maestros, excepto a Man Ruan, que dejaran la mesa. Mostrando una falsa sorpresa, los maestros aceptaron irse. Al pasar junto al maestro Yun, uno de ellos entregó una bolsa de oro al artesano que había llevado a Man Ruan a la taberna. Uno de los maestros acompañó a la señora Tan con una mirada astuta antes de irse a otra mesa. Erin decidió comenzar la conversación con elogios sobre lo impresionante que había sido el sabueso de sangre rabioso en su última batalla, demostrando una fortaleza asombrosa. Como era de esperarse, el joven borracho e ingenuo no pudo resistirse a los halagos de la seductora mujer. Continuando la conversación, la dama dijo que estaba segura de que él era una persona confiable, sin importar el bando al que perteneciera. Mientras le servía otra bebida al tímido chico, mencionó que la alianza necesitaba personas como él. En respuesta, Man Ruan gritó que tenía razón y luego bebió otro vaso de alcohol con una risa alegre. El aprendiz borracho y engreído del maestro de los 10,000 venenos pensó que el mundo finalmente lo había reconocido y que ya no era un simple don nadie.
Al ver que el pobre chico había caído en sus trucos, la encantadora Erin decidió ir al grano y dijo que la Asociación del Dragón Celeste necesitaba a alguien como él. Hablando sobre su apoyo a Mubin, le preguntó de manera seductora si esa conversación quedaría solo entre ellos. Con una ligera timidez fingida, lo avergonzó al preguntarle emocionada si había habido interacciones sospechosas entre Jin Mu-wan y la Noche Silenciosa. Al ver que Manruan comenzaba a dudar y estaba a punto de caer en su trampa, Lady Harren dijo tranquilamente que estaba interesada únicamente por su seguridad y la de sus compañeros. Prometió que la gran familia Bestgate podría brindarles un gran apoyo. En ese momento, Manruan recordó las palabras del científico de 3 mentes, a Jin Woo, quien le había pedido que no contara a nadie fuera de sus aliados lo que sucedía alrededor del joven maestro. Recordando estas palabras, golpeó bruscamente y con fuerza su vaso sobre la mesa. De repente, la hábil manipulación de Lady Harren fue interrumpida cuando Mané Reu-san, con rudeza, le pidió que dejara de hablar de ese tema. La rudeza dejó atónita a la dama, mientras que el guardaespaldas, Juno So, furioso, le exigió que repitiera ese gesto nuevamente. Una mujer con una lanza en sus manos estaba lista para destrozarlo, pero Lady Harren decidió no perder el control de la situación y reaccionó con una risa absurda. Mirando hacia abajo y cubriéndose el rostro con la mano, llamó a su interlocutor una persona muy interesante y dijo que pensaba que un verdadero hombre debería tener un enfoque similar para los negocios. Luego, hizo otro cumplido sobre lo que consideraba digno de él. Como era de esperarse, Manruan no pudo controlarse y cedió a su provocación patética. La manipuladora experta continuó presionándolo y le ofreció más alcohol, diciendo que estaba siendo enormemente subestimado. Después de esto, le preguntó si el sabueso de sangre sabía algo sobre el héroe de las llanuras centrales y líder de la Asociación del Dragón Celeste, Dam Soyeon. Al ver que Ruan parecía reconocerlo, ella presentó al maestro Dam como el protector de las llanuras centrales contra todo tipo de desgracias. Luego comentó que Man definitivamente era alguien capaz de convertirse en una persona similar. Un poco confundido por tan grandiosa declaración, Ruan respondió con vacilación que creía haber llegado tarde a su desarrollo porque simplemente había vagado de un lado a otro por demasiado tiempo. En respuesta, la dama mencionó que había escuchado que el líder Dam había respondido para ayudar a los clanes debido a la bruja blanca. También mencionó que la Noche Silenciosa había comenzado a moverse junto con la mujer de cabello blanco. Continuó su discurso diciendo que la bruja huyó tras ver el poder de la estrella solitaria en el cielo azul. Concluyó diciendo que Man estaba desperdiciando su potencial debido a Jin. Mientras seguía bebiendo, un Manruan visiblemente borracho comentó pensativo que, recientemente, Jin había llevado a una chica de cabello blanco a la residencia de la familia Tang. Al darse cuenta de que había revelado el secreto de sus compañeros, bebió su alcohol con un sudor frío, esperando que sus palabras no hubieran llamado mucho la atención. Para tranquilizarse y convencerse de que todo estaba bajo control, miró cuidadosamente a Lady Harren. La mujer encantadora, con una mente increíblemente aguda, continuó sonriendo de forma engañosa, pero de repente guardó silencio. El silencio se rompió cuando ella se dirigió a su guardaespaldas. Levantándose de la mesa y arreglando su ropa, decidió abandonar inmediatamente la taberna y le pidió a Lady Jun-so que le dijera al ministro Wan que era momento de comenzar. Junto con ella, todos los presentes en la taberna se levantaron de repente y comenzaron a caminar en silencio hacia la salida. Manruan, sin entender lo que estaba pasando, comenzó a mirar a su alrededor en pánico mientras todos se movían repentinamente. En ese momento, se dio cuenta del terrible error que había cometido. El ridículo joven había puesto en marcha a la Alianza Central, dándoles un argumento para actuar. Mientras tanto, Lady Tang se vio obligada a cargar sola con 2 enormes bolsas de medicinas, maldiciendo a Roseanne a pesar de su situación. Aún así, estaba preocupada por saber si él estaba bien. Al acercarse a la residencia, vio a numerosos maestros armados reunidos cerca por razones desconocidas. No sabía quiénes eran, pero el ambiente parecía bastante tenso. No menos emocionante era el hecho de que todos se habían congregado cerca del lugar donde el jefe de los Jin y sus camaradas estaban localizados. Muan y el maestro Seo, sin sospechar nada, charlaban sobre la vida dentro del palacio, cuando de repente un miembro inquieto del escuadrón de reconocimiento de Seo llegó y gritó que docenas de artistas marciales se estaban acercando a la residencia. Otro luchador,
que estaba vigilando el perímetro de la residencia, llegó con el reporte de que una enorme multitud de guerreros también avanzaba desde el sur. Se hizo evidente que las fuerzas de la Alianza Celestial habían decidido rodear repentinamente el palacio. El maestro Seo no podía entender cómo habían llegado a esa situación si todo estaba bajo control y estaba convencido de que no había testigos de la presencia de una bruja blanca en la residencia. Primero ordenó esconder rápidamente a la señora Yun. Ah Jin-woo salió corriendo hacia ellos y, nerviosa, preguntó qué estaba pasando. En un instante, los maestros irrumpieron en el palacio con órdenes de registrar minuciosamente el lugar. Quedó claro que era demasiado tarde y que la Alianza Celestial Central estaba decidida a encontrar pruebas del crimen del jefe de los Jin. Al oír el ruido en el palacio, el señor Tang salió de la casa y vio una enorme multitud de maestros armados frente a él. Dirigiéndose a ellos, preguntó furioso quiénes eran y si entendían dónde habían invadido. En respuesta, escucharon la voz del ministro, quien indicó que sabían muy bien que estaban en la residencia de la familia Tang. La señora Erin y el ministro Wang Desen llegaron junto con el artesano para asegurarse de que su plan funcionaba. El señor Tang estaba impactado de que de alguna manera hubieran logrado enterarse de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, la señora Mir atravesó la multitud y corrió hacia su tío. De pie junto a él, miró a los intrusos y advirtió a su tío que su residencia estaba rodeada. El señor Kimon, manteniéndose calmado, preguntó si el ministro Wang entendía lo que estaba haciendo. Lady In le respondió diciendo que la Alianza Celestial Central solía actuar con rapidez cuando se trataba de asuntos que podían desacreditar el estado de cosas de Moram. Con una mirada preocupada, el ministro dijo que la familia Tang tendría que explicar su participación en la traición. Dirigiéndose al señor Jin, el ministro preguntó si entendía la situación en la que estaban ahora sus camaradas. Analizando la situación, Lady Yan no entendía por qué Ko Hang afirmaba haber perdido a la bruja mientras que Man Ruan mencionó definitivamente que Jin Muan había llevado a la chica de cabello blanco a los terrenos de la residencia. Supuso que Jin Muan llegó primero a ella. Creía que, incluso si Muan no hubiera traído a la bruja caballero blanca, su búsqueda aún tendría una base, y si algo salía mal, podría afirmar que Man Rousan había reportado la conspiración entre Jin Muan y Silent Knight. Soyun y los invasores estaban fuera de la capital, por lo que pensó que era una buena oportunidad. Los funcionarios gubernamentales decisivos creían que el retiro era imposible y que valía la pena enfrentar a Muan allí mismo. Dirigiéndose al señor Jin, Erin dijo que habían recibido pruebas contundentes de que había traído a la bruja caballero blanca a la Alianza Celestial Central. Muban y el señor Tang no tenían idea de cómo habían sido expuestos. La acusación directa indicaba que, de alguna manera, habían obtenido información que cuidadosamente habían ocultado. Sin saber cómo había ocurrido, el señor Kimon continuó defendiéndose, diciendo que sus acusaciones eran un completo sinsentido en ese momento. En ese momento, el héroe de la ocasión regresó a la residencia. El atrevido discípulo del maestro de los 10,000 venenos atravesó las filas de los maestros hostiles. Al verlo frente a ella, Lady Harren, quien estaba delante de una enorme cantidad de maestros, declaró que el hombre que estaba junto al jefe JYN y sus camaradas era quien había revelado su terrible secreto. Firmemente, afirmó que el señor Man había confesado todo. En respuesta a estas acusaciones, Rousan gritó furioso que estaba loca y que sus palabras eran una completa mentira. Tras otro insulto hacia su señora, la guerrera Yun Soso apuntó su espada curva hacia el discípulo de la familia Tang, diciendo que su paciencia había llegado al límite en el momento en que Man proporcionó la información necesaria. Añadió que llevaba tiempo planeando destrozarle la mandíbula por su insolencia. La provocación funcionó perfectamente, y Man, sucumbiendo a sus emociones, estaba listo para atacar, confirmando así las acusaciones. Pero el señor Tang lo detuvo a tiempo, sujetándolo de la mano para evitar que empeorara la situación. Con un gran sentimiento de culpa y sudando frío, Man comenzó a disculparse con su mentor, sin siquiera mirarlo a la cara. A pesar de la desesperanza de la situación, Ah Jin-woo decidió intentar influir de alguna manera y afirmó con firmeza que la señora Seomon había hechizado por completo a Rousan. Luego se preguntó si realmente eso era todo lo que podía inventar para un movimiento final.
Manteniéndose extremadamente tranquila en una situación donde tenía una ventaja significativa, la señora Erin respondió que las declaraciones del científico de tres mentes eran demasiado duras e infundadas. El ministro Yu, al decidir que no debían perder más tiempo en palabras vacías, ordenó a los maestros que terminaran la búsqueda y detuvieran a todos, incluido el señor JYN. Dirigiéndose a la defensa, declaró que esa era la única forma de evitar un derramamiento de sangre. En respuesta, el serio señor Tang dijo que estaban en territorio de la familia Tang visitando al jefe de la casa de los 10,000 venenos. Además, preguntó si no sabía que sus acciones equivalían a un insulto a la familia Tang. Con una risa arrogante, Desen preguntó desde cuándo la familia Tang tenía derecho a dirigir a los representantes de la alianza. Después, amenazó diciendo que, si Gon seguía negándose a cooperar, no le importaría que fuera el jefe de la casa de los 10,000 venenos, eso no lo ayudaría. Muan ya entendía que, en esta situación, hablar no servía de nada. El ministro Wang estaba firme en sus intenciones y no tenía intención de retroceder. Ahora, las palabras del jefe del destacamento de hierro se hacían más comprensibles. Anteriormente, el señor Yang había preguntado al jefe de la familia JYN si había mostrado sus colmillos demasiado pronto y le pidió que tuviera cuidado con el ministro Wang. Estando cerca de Desen, Muan se dio cuenta de a qué se refería su camarada. Detectó el mismo olor en el ministro que en Joanan y las personas que lo seguían. Ahora, Muan no tenía dudas de que el ministro estaba detrás de Joandoen y la organización del demonio de dos cabezas. Fuera como fuera, Un tenía razón, pero su advertencia no podía cambiar las intenciones del jefe de la familia JYN. Incluso si las cosas hubieran sido diferentes, los representantes de la Alianza Celestial Central habrían encontrado una forma de llegar hasta él y deshacerse de él. Al darse cuenta de esto, Muan se dirigió a Ko y le pidió que llevara a todos sus camaradas fuera de la Alianza Celestial Central. Por primera vez durante su leal servicio, el maestro Musang se permitió objetar. En respuesta, Muan dijo con un sentimiento de culpa que todos habían sufrido por su culpa, por lo que iba a retener a los enemigos en la residencia hasta que sus camaradas estuvieran a salvo. Xiao Musang, confiando en su maestro, obedeció sus palabras. Muan, apuntando su espada a los maestros de la Alianza Central, pensó que este era el precio a pagar por el sufrimiento que todos estaban atravesando por su culpa. Muban creía que debía enfrentarlo todo en ese momento. El ministro Bao estaba preparado para tales eventos, o más precisamente, para la batalla desde el principio. Preguntó a Muban si realmente planeaba empeorar su situación iniciando un derramamiento de sangre. En respuesta, el señor JYN preguntó si la alianza ya tenía cientos de razones para deshacerse de él. Manteniendo su papel, el hipócrita ministro comenzó a decir que no tenía idea de lo que estaba hablando. Declaró que, como ministro, no podía mantenerse calmado sabiendo que era uno de los 4 grandes señores demoníacos de la noche que había sido llevado a la Alianza Central. Muban, apuntando su espada hacia ellos, entendió que era solo una figura insignificante a sus ojos, por lo que no tenía otra opción más que luchar por su vida. Mirando fríamente al ministro, afirmó que nunca había hecho lo que se le acusaba y luego pidió al menos alguna evidencia de su culpabilidad. Continuando para ganar tiempo y dar a sus camaradas la oportunidad de escapar, murmuró para sí mismo que Hazal ahora era solo su mujer y no tenía a dónde regresar. Como evidencia, el ministro decidió usar las palabras de Man Rousan, quien era un asociado cercano del acusado. Muban respondió que no podía creer que confiaran en las palabras de una persona tan imprudente y estúpida. Además, estaba sorprendido de que, basándose solo en las palabras de un exbandido callejero, trajeran un ejército completo a la residencia de una gran familia para detener al jefe JYN, enfrentándose incluso a la familia Tang. Defendiendo su posición, Desen preguntó por qué sus camaradas estaban huyendo y por qué Muban estaba desenfundando su espada si simplemente podían permitir una búsqueda exhaustiva para asegurar su inocencia. En respuesta, Muban reiteró que la alianza haría todo lo posible por deshacerse de él en el futuro. Dijo fríamente que encontrarían el más mínimo rastro de suciedad en él y lo presentarían como un crimen terrible. Así justificó por qué estaban huyendo. El ministro Bao ya no tenía argumentos ni deseos de continuar la conversación.
Claramente, no había venido a hablar, así que decidió no perder más tiempo y, antes de dar la orden a los maestros, repitió que Mubán era el hijo de su padre, un traidor a la Alianza Central. Tras su orden de capturar al heredero de la familia JYN, todos los maestros se lanzaron inmediatamente al ataque. Cuando comenzó la batalla entre Mubán y el ejército de la Alianza, Ajin Woo y sus camaradas ya habían llegado al toro con el carro. El científico de las tres mentes se paró frente al animal y comenzó a convencerlo de que era un caballo famoso usado por grandes líderes militares en los campos de batalla. Sorprendentemente, las palabras del loco funcionaron como hipnosis y afectaron al animal. El toro creyó en esto y comenzó a comportarse como un caballo. Los preparativos estaban casi completos, las cosas necesarias para el viaje, así como el veneno, ya habían sido cargados en el carro. Uno de los luchadores trajo a la señorita Ul, quien permanecía inconsciente. Cuando Manrousan subió al carro, continuó disculpándose con su mentor, diciendo que no tenía intención de contar nada y que todo había sido un error. En respuesta, el señor Tan dijo tranquilamente que estaba seguro de que sus enseñanzas no habían sido por malas intenciones, sino que simplemente había cometido un error. Luego, el señor Tang afirmó que él mismo se consideraba el principal culpable de lo ocurrido, ya que no debería haber permitido que su estudiante, aún no preparado para la vida en la Alianza, saliera de la residencia familiar. Man, con el rostro cubierto de sudor frío, continuó su discurso, diciendo que había aguantado bien, pero Erin siguió provocándolo, lo que lo llevó a excitarse demasiado y bajar la guardia. Incapaz de soportar más las quejas, el científico de las tres mentes decidió aclarar la situación. Dijo que, aunque estaban en esa situación por las conversaciones tontas de Rusan, en realidad el verdadero culpable que los había puesto en peligro era Mubán. Según él, el maestro JYN había dañado seriamente la alianza durante el juicio, y ella solo estaba esperando una oportunidad para contraatacar. Sin embargo, creía que no se trataba tanto de su caso específico, sino de cualquier pequeño error que Mubán pudiera haber cometido. A pesar de eso, una reunión reciente le había hecho comprender algo importante sobre la Dama de la Puerta Occidental. Creía que, aunque ese Hon pensaba que tenía todo bajo control, en realidad no era más que la herramienta y el escudo del ministro. El científico se dio cuenta de que la había sobreestimado y que el demonio que había visto en ella años atrás era solo la influencia residual de su abuelo, el sabio Seuna. Lady Mei, el señor Tan y Ajin Woo subieron al carro y avanzaron, escoltados por Semusand y sus camaradas. Detrás de ellos, Manrousan iba al mando mientras intentaban salir de la capital. Kimun gritó que el ministro estaba loco por ignorar la fuerza de su gran familia. Sin embargo, no tenían otra opción que mantener su inocencia. El científico de las tres mentes pidió a sus camaradas que se mantuvieran firmes en la postura de que nunca habían permitido que la bruja del caballero blanco estuviera en su presencia. A todos les presentó a Ul como una simple mujer sin hogar, de la familia JYN, que no tenía a dónde regresar. Ahora comprendía por completo que el pasado desconocido de su joven maestro era un verdadero problema. Tratando de seguir el ritmo del carro, Manrousan continuaba atormentado por un profundo sentimiento de culpa. Se llamaba a sí mismo un completo idiota y se preguntaba si todo lo que podía hacer era arruinar las vidas de los demás. Observando la capital, que lo había recibido con tanto calor, pensó con tristeza que había estado equivocado al creer que su maldita vida cambiaría de la noche a la mañana. Detrás de ellos apareció un enorme número de artesanos persiguiéndolos por órdenes del ministro. La situación empeoró, y Xiu Sang, al darse cuenta de que una batalla era inevitable, alcanzó sus espadas. Sus fieles hermanos se hicieron señas de que debían cuidar mejor del carro. El señor Tan estaba muy alerta ante la situación, mientras que Mei, a pesar de su ansiedad, sacó su kunai y se preparó para defenderse. Mientras los demás intentaban salir de la Alianza Celestial Central, Mubán continuaba enfrentándose brutalmente a los enemigos. No había fin para los maestros de la Alianza, pero ninguno podía igualar la habilidad del jefe de JYN. A pesar de su ventaja numérica, los luchadores de la Alianza no podían competir contra él. Mubán, incluso sin usar sus técnicas de las sombras eternas, vencía a sus enemigos sin problemas. Sin embargo, sabía que no era suficiente. Aunque resistía bien sin usar su energía interna, no había fin para los enemigos.
Luchar contra cada uno individualmente no era un problema, pero Mugwan comprendió que debía reservar fuerzas para adversarios más duros. Blandiendo su espada con furia, Mugwan lanzó un poderoso ataque de oscuridad eterna contra la multitud que se aproximaba. Decenas de artesanos resultaron gravemente heridos y fueron lanzados por los aires tras el ataque. Mugwan avanzó hacia el ministro Yesehon, quien estaba siendo retenida por Yun Soyo. Concentrado en sus enemigos, Mugwan continuó caminando. Una gran cantidad de maestros se reunió alrededor del ministro y no tenían intención de retroceder. Todos fueron destruidos en un instante por un ataque del heredero del clan del norte. A pesar de esto, el ministro no se inmutó y permaneció tranquilo, a varios metros del maestro ensangrentado que acababa de deshacerse de la mayoría de sus combatientes. En el momento en que Mugwan lo llamó demonio de dos cabezas y le preguntó por qué no había traído a todas sus tropas a ese lugar, el ministro Wang Den abrió los ojos de sorpresa. Instantes después, una sonrisa terriblemente malvada apareció en su rostro y sus ojos cambiaron de color a un tono oscuro, dándole un aspecto demoníaco. Intrigado por el hecho de que Mugwan fuera capaz de revelar su identidad, llamó al heredero del clan del norte un arrogante bastardo. El demonio arrogante declaró que todos serían eliminados, tanto Mugwan como aquellos que estuvieran de algún modo relacionados con él. Luego, se preguntó si JYN realmente no valoraba su vida, dado que se atrevía incluso a mencionar el nombre de su organización. En respuesta, el maestro JYN, con una mirada fría, afirmó que la Alianza Celestial Central gobernaba el mundo con la ayuda de seguidores demoníacos. Declaró que revelaría la verdad sobre la organización detrás del ministro Dazin. Sin embargo, justo cuando Mugwan estaba a punto de atacar, una energía demoníaca comenzó a expandirse alrededor del ministro. En un instante, seguidores demoníacos aparecieron a su alrededor. Frente a ellos, Yohanan se posicionó con confianza en su superioridad. El ministro comenzó a reír discretamente. Todo lo que había planeado previamente estaba calculado para que Mugwan gastara mucha energía. El ministro pensaba que Jin Mugwan era un mocoso común, por lo que no veía necesidad de apresurarse. Además, el joven líder del clan Yen no estaba preparado para comprender que la red de la alianza era mucho más fuerte y extensa de lo que parecía. Mirando a su hermano menor, Unun, con una apariencia demoníaca, comentó que no estaba nada feliz de que Mugwan se hubiera creado tantos problemas. Al verlo frente a él, Mugwan se sintió aún más enfurecido y llamó a su hermano mayor un demonio de dos cabezas. Extendiendo los brazos a los lados, Unun, en el mismo tono amistoso, le recordó que ya no había advertido del peligro. Luego, con una sonrisa desquiciada, le preguntó por qué insistía en causar inconvenientes, sugiriendo que tal vez simplemente extrañaba a su hermano mayor. Tras esas palabras, la espada de hielo comenzó a resonar fuertemente con la energía de su dueño. Mugwan no se sorprendió, ya que frente a él estaba el culpable de la muerte de la tribu de los chamanes, cuya alma estaba atrapada en su espada. Dirigiéndose a la espada de hielo, Mugwan declaró fríamente que había llegado el momento de la venganza. Inmediatamente después de estas palabras, su espada comenzó a liberar una gran cantidad de energía. Detrás de él apareció la energía de una mujer que buscaba venganza. Desatando la energía demoníaca de sangre de 10 mujeres, Unun comentó que la espada de su hermano menor siempre causaba alboroto cada vez que aparecía. Lanzándose furioso al ataque, Mugwan preguntó quiénes eran y a qué clase de organización demoníaca pertenecían. También preparándose para atacar, Unun respondió que el ministro Wang se enojaría si supiera que estaba revelando información secreta. Sin embargo, admitió que si Oni-chan se unía, no tendría problema en estar a su lado. Estas palabras impactaron a Mugwan, quien se mostró confundido por lo que escuchó. A pesar de ello, no bajó la guardia, y dos energías poderosas colisionaron con una fuerza increíble, causando destrucción a su alrededor. Tras una colisión igualada, Unun retrocedió y explicó que el dragón de dos cabezas era algo así como un plan de respaldo en caso de que los caballeros silenciosos dejaran de seguir las instrucciones. Resultó que estaban acumulando poder, introduciendo espías y colocando a las personas adecuadas en posiciones altas. Además, comentó que también se encargaban de chicos curiosos como Mugwan. Luego, con una sonrisa amplia y desquiciada, Unun declaró que ya había respondido a todas las preguntas. Resultó que su padre no sabía nada de esto, pero el bastardo demoníaco se mostró interesado en que su hermano menor siguiera su ejemplo y se uniera a ellos.
A pesar de la profunda condena de Mugwan, el usuario de técnicas demoníacas afirmó que siempre daban la bienvenida a artistas marciales como él, liberando aún más maldiciones. Con una mirada amenazante, añadió que, si Mugwan se negaba, tendría que matarlo con sus propias manos, ya que sabía demasiado. Consumido por la ira, Mugwan respondió que jamás se uniría a alguien que asesinaba personas inocentes para dominar artes prohibidas. Ante esto, Unun, con una mirada penetrante, le preguntó qué había estado haciendo él mismo todo este tiempo y si realmente creía que era diferente. Tras esas palabras, lo invitó a observar el campo de batalla, donde yacían los artistas marciales que había matado sin piedad. Además, afirmó que estaba seguro de que el santo nunca había contado a cuántos había eliminado desde su llegada a este mundo. Mugwan, impactado por la realización de la situación, empezó a sucumbir a las manipulaciones de su hermano mayor. Unun le hizo saber que se estaba engañando si pensaba que aquello era una defensa. Reflexionando sobre la pregunta de si él mismo había matado a personas inocentes, Unun respondió que no, porque según esa lógica, también estaba defendiéndose, ya que sus enemigos levantaron armas contra él buscando su cabeza por sus propios intereses. Aludiendo al pasado, cuando el clan del Cielo del Norte, que protegió las llanuras centrales durante 100 años, fue traicionado por aquellos a quienes tanto protegía, Unun señaló que, sin importar cuánto tiempo pase, las reglas no cambian, los débiles siempre serán presa de los fuertes. Mugwan entendía que realmente no existe un bien o un mal absoluto en este mundo. Unun continuó señalando que el jefe JYN se había convertido en un verdadero depredador y estaba gobernando antes de darse cuenta. Con una mirada demoníaca y una sonrisa desquiciada, el hermano mayor sugirió que Mugwan también estaba volviéndose adicto a la sensación de poder y disfrutándolo inconscientemente, ya que cada movimiento de su espada terminaba con quienes lo rodeaban convertidos en tofu picado. Diciendo que JYN también disfrutaba de este tipo de diversión, el hermano demoníaco preguntó en qué se diferenciaban realmente. Según Unun, aunque Mugwan no estuviera de acuerdo con él, era un verdadero demonio entre demonios que disfrutaba del sabor de la sangre. Mugwan, abrumado por la ira de su espada y su propio odio, respondió con calma que su hermano mayor tenía razón, como siempre. Agarrando su espada con ambas manos, declaró que era un monstruo y que había derramado demasiada sangre. Incluso admitió ser una persona patética y débil, incapaz de controlar los eventos en su vida. Lanzándose al ataque, gritó que, a pesar de todo, entendía que luchar para proteger y luchar para arrebatar eran cosas completamente diferentes. En respuesta, el maestro de las artes demoníacas prohibidas gritó que Mugwan estaba lleno de contradicciones e hipocresía. En cierto sentido, Unun tenía razón, pero no consideraba el hecho de que su hermano menor no actuaba únicamente en beneficio propio. Mientras tanto, los camaradas de Mugwan continuaban luchando desesperadamente contra sus perseguidores. Simusang demostró el poder de su técnica de espada nube azul y, dirigiéndose a sus hermanos, les ordenó que arriesgaran sus vidas para proteger a los camaradas de su maestro. A pesar de la complejidad de la situación, los guerreros continuaban derramando sangre sin temer por sus propias vidas. Ajin Gul, por su parte, analizaba la situación. Aunque había preparado el enfrentamiento con la alianza, había 3 factores que no había tomado en cuenta: la mujer del maestro, la maldición de Rayusan y la gran cantidad de enemigos, sumado a que estos atacaron mucho más rápido de lo esperado. Nunca imaginó que factores tan inesperados los llevarían a esa situación. Al darse cuenta de que aún era inferior a sus enemigos en términos estratégicos, el científico se prometió firmemente no repetir el mismo error nuevamente, una vez lograran salir con vida de ese lugar, y comenzó a prepararse para el futuro. En ese momento, Gon pensó que la Alianza Celestial Central planeaba eliminarlos a todos sin dejar testigos. Comprendió que no tenían tiempo para analizar opciones sobre cómo podrían desarrollarse los eventos. No podía ayudar a sus compañeros porque su veneno era demasiado peligroso. Lady Tang hizo todo lo posible para defenderse de sus perseguidores usando su kunai, mientras pedía a su tío que permaneciera detrás de ella para evitar caer en peligro. El maestro Rayuan, quien poseía una fuerza impresionante, luchaba con sus puños desnudos, también temeroso de usar veneno cerca de sus aliados. Sin embargo, había tantos enemigos que parecía que no tenían fin. Sintiendo una profunda culpa, el discípulo de la familia Tang entendió que la situación era extremadamente difícil.
El señor Tang y su sobrina Mirai estaban en peligro porque contener a tantos maestros era una tarea demasiado complicada. Por fortuna, ya estaban muy cerca de la puerta exterior del territorio de la Alianza Central. En ese momento, una idea loca cruzó por la mente del joven. De repente, se dio la vuelta hacia los enemigos y comenzó a correr hacia el carro. Al acercarse, tomó los enormes frascos de veneno de su maestro. El señor Gon logró ver lo que ocurría y, confundido, gritó preguntando qué estaba haciendo. Mané Reu, sosteniendo dos grandes recipientes con veneno, se detuvo con la espalda hacia el carro. Mirando a su alrededor, gritó a su mentor que intentaría ganarles tanto tiempo como fuera posible y les pidió que tuvieran cuidado y no se demoraran. El señor Tang no podía creer que fuera a actuar de manera tan imprudente y desesperada. Gritó con todas sus fuerzas, rogándole que se detuviera, porque eran demasiados enemigos para enfrentarlo solo. En respuesta, Mané Reu pidió al científico de las tres mentes que evitara que su mentor hiciera alguna locura. Finalmente, el rabioso sabueso prometió a su maestro que no debía preocuparse porque pronto los alcanzaría. Por mucho que el señor Tang lo implorara, no logró cambiar su decisión. A medida que se alejaban, Gon comenzó a culparse por no haber podido disipar la profunda culpa de su estudiante. En ese momento, estaba impotente y no podía hacer nada mientras el joven se quedaba atrás. Mané Reu lo siguió con la mirada hasta el final para asegurarse de que estuvieran a salvo. Los incontables maestros de la Alianza Celestial Central, llenos de una increíble sed de sangre, se acercaban a la puerta. Pero, tras colocar los recipientes con veneno, Mané Reu bloqueó la salida. Solo y decidido, iba a contener a un ejército entero con sus propias manos. Con una mirada fría y resuelta, declaró que, a partir de ese momento, nadie pasaría por esa puerta y que él, Manrusan, eliminaría a cualquiera que intentara acercarse. Al ver que los confiados maestros, contando con su ventaja numérica, avanzaban, Mané Reu gritó furiosamente que lamentarían su decisión de oponerse a la gran familia Tang. Usando la técnica de control de veneno, envió numerosos animales gaseosos y furiosos hacia sus enemigos. Los maestros enemigos no tuvieron ninguna posibilidad de resistir un ataque imposible de bloquear con su nivel de habilidad. Algunos de los que estaban al frente ya habían sido neutralizados y, tras absorber tal cantidad de veneno, comenzaron a caer al suelo. Los que sobrevivieron se convirtieron en el nuevo objetivo del rabioso sabueso. Concentrándose en el veneno, Mané Reu dirigió una enorme cantidad de gas corrosivo hacia sus enemigos. Resistir su técnica era muy difícil, pero los luchadores de la Alianza Celestial Central confiaban en sus números. Manrusan decidió lanzarse hacia adelante para acabar con sus enemigos a puño limpio, enfrentándose a los maestros que lograban atravesar su técnica de veneno. Sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo dejaron asombrados a los maestros, quienes no pudieron hacerle frente, incluso usando espadas. Incluso peleando con las manos desnudas, era vastamente superior a quienes se enfrentaban a él. Usando el poder del veneno, fortalecía sus ataques y neutralizaba a sus oponentes con facilidad. Aunque no tenía dificultad en el combate uno a uno, controlar a tantos enemigos a la vez no era una tarea sencilla. Algunos de los enemigos decidieron no arriesgar sus vidas enfrentándolo y corrieron hacia el muro exterior de la Alianza Celestial Central, tratando de evitar la puerta. Pero incluso ellos no tuvieron oportunidad de esquivar el veneno, que Manrusan podía controlar a distancia gracias a la técnica de la familia Tang. Mientras intentaba controlar todas las posibles rutas por las que los enemigos podían pasar, no notó a un maestro que se colocó detrás de él y le infligió un corte en la espalda. Esquivando el siguiente ataque, Manrusan furiosamente se deshizo de ese insolente usando veneno. Sujetando su herida para reducir la pérdida de sangre, no pensó en lo difícil de su situación. Lo único en su mente era que todo lo que ocurría era consecuencia de sus propios errores. Atacando con furia, se llamó a sí mismo un bastardo, culpándose por haber puesto en peligro a los demás con su charla. La profunda culpa le impedía concentrarse plenamente en la batalla. De nuevo notó que había dejado pasar a varios enemigos hacia el muro. Los maestros que lograron evitar enfrentarlo seguían intentando escalar la muralla para continuar persiguiendo a la familia Tang sin obstáculos. Con una mano temblorosa, Manrusan los detuvo nuevamente con veneno. Sin embargo, distraído por el muro, dejó pasar varios ataques más de los enemigos. Varios maestros se lanzaron contra él al mismo tiempo, causándole múltiples heridas. A pesar de ello,
el rabioso sabueso no se detuvo. Furioso, gritó que destrozaría a todos. Después de estas palabras, esparció una increíble cantidad de veneno, afectando un área enorme llena de enemigos a su alrededor. Mientras tanto, la señora Erin y el ministro Baug observaban con calma cómo su plan avanzaba ante sus ojos. Los dos hermanos luchaban con una fuerza aterradora. En ese momento, la hija de la familia de la Puerta Occidental fue interrumpida por uno de los maestros que perseguían a los compañeros del líder Jin. Este hombre, preocupado, informó que los fugitivos habían logrado atravesar la puerta central, pero el rabioso sabueso seguía allí, impidiendo que alguien pasara. Sus fuerzas tuvieron que dividirse para rodear la puerta. Al escuchar que la persecución había sido obstaculizada por el veneno, la maestra Lady Harren ordenó traer aún más maestros, diciendo que no podían permitir que ninguno de los fugitivos saliera de la Alianza Celestial Central. Dirigiéndose a la hermana Jun, Erin le pidió que se encargara personalmente del rabioso sabueso. Eun Soseo, la mejor guardiana de la familia Seomon, juró que se enfrentaría al enemigo de la manera más brutal y que le arrancaría la lengua. Estaba tan decidida porque desde el principio soñaba con hacer que Manrusan pagara por su insolencia hacia su señora. Mientras tanto, Muan y su hermano, quien utilizaba técnicas demoníacas, luchaban en igualdad de condiciones. Observando la batalla, Lady Harren estaba segura de que el hombre que emanaba una energía aterradora era Hwandun. Había conocido al hijo mayor de una de las 4 grandes familias del norte durante mucho tiempo, pero no entendía cómo había cambiado tanto. La aterradora energía desconocida que emanaba del heredero del puño demoníaco le causaba algo de temor. Además, también le preocupaba que Andun informara directamente al ministro Wang. El señor Desen, notando su mirada, se rió y sugirió que estaba preguntándose sobre qué tipo de energía interna misteriosa tenía el maestro que luchaba en igualdad de condiciones con Muan. Luego añadió que probablemente le sorprendía que, siendo una de las personas más inteligentes de la Tierra, aún hubiera tantas cosas que desconocía. Ocultando su mirada demoníaca, dijo que lo mejor estaba por venir y que la dama debía disfrutar del espectáculo. Calmadamente afirmó que la red de la Alianza Celestial Central era fuerte y extensa, por lo que no debía sorprenderse, ya que alguien aún más misterioso aparecería pronto. Estas palabras enigmáticas interesaron a Lady Harren, pero ella continuó analizando fríamente la situación, dándose cuenta de que no conocía todo lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, el loco Unun seguía luchando y tratando de convencer a su hermano menor de que eran iguales. Sacando la lengua hacia Jin, el bastardo demoníaco lo invitó a observar los resultados de su deseo de matar. La superficie alrededor de ellos estaba cubierta de la sangre de los maestros que intentaban capturar a Muan. De repente, esa sangre comenzó a temblar. Con una mirada enloquecida, Unun gritó que su habilidad se potenciaba en campos de batalla como este. Levantando las manos, comenzó a usar el arte demoníaco de la cruz sangrienta, reuniendo toda la sangre a su alrededor. Muan quedó impactado por este giro repentino de los acontecimientos, ya que todo a su alrededor se volvía peligroso. En un instante, incontables ataques de sangre saturada con energía demoníaca se dirigieron hacia él. La poderosa ofensiva pareció cubrir a Jin como una ola, haciéndolo desaparecer de la vista. Dirigiéndose a su hermano menor, el demonio loco dijo que sabía que eso no sería suficiente para detener a Muan. En realidad, solo quería presumir de sus nuevas habilidades. Sus palabras resultaron ser ciertas, ya que Muan atravesó la técnica de sangre en un momento. Mirando a los ojos fríos del heredero del clan del norte, el seguidor del culto demoníaco rió y gritó que un asesino tan perfecto no caería con un ataque tan simple. Para no permanecer a la defensiva, Muan utilizó la técnica de las 10.000 sombras y se lanzó contra su enemigo con un poderoso ataque. El choque entre la técnica de la sangre y la técnica de las sombras desató una destrucción que se extendió por toda la residencia Tang. Muan superó con facilidad los ataques de sangre dirigidos hacia él y tras romper las defensas enemigas, se acercó rápidamente. Mientras estaba en el aire, lanzó un ataque con el poder de la flor de nieve, acelerando y golpeando a su oponente. Unun, incapaz de soportar la presión, recibió varios golpes que dejaron heridas en su cuerpo. Aunque el arte demoníaco de la cruz sangrienta era aterrador, Muan logró esquivar los ataques a puntos vitales. Necesitó el apoyo de la energía de su espada maldita para luchar en igualdad de condiciones con su enemigo.
Por primera vez en mucho tiempo, Unun, utilizando sus técnicas demoníacas, sintió el dolor de ser herido. Furioso, se lanzó al ataque gritando que su hermano mayor había derramado su sangre preciosa. Potenciando la técnica con su propia sangre, creó un vórtice aún más destructivo. El ataque obligó a Muan a defenderse. Aunque resistió el golpe, fue lanzado hacia un lado, deslizándose por la superficie. Muan estaba enfocado en los movimientos de Unun, pero de repente chocó con alguien detrás de él. Mirando hacia atrás, quedó sorprendido por el encuentro inesperado. Frente a él apareció el demonio del caos, Tamuk Kang, cuyo encuentro 7 años atrás había sido crucial para él. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,